Samantha se despertó por el sonido de la leña que ardía en la chimenea y el ruido hueco de troncos que caían sobre las brasas. El calor salía desde la chimenea. Frotando sus mejillas contra la tapicería del sofá, sonrió y esperó. No estaba desilusionada. William le tapó los hombros con las sábanas y se introdujo bajo ellas, a su lado, rodeándola con el cuerpo. Susurró ella. Eres como una estufa. ¿Caliente? Dijo él con una voz dulce y profunda a su oído. Muy caliente. Abriendo los ojos, ella se dio la vuelta para mirarlo. Las llamas se reflejaban en su cabello con brillos dorados y daban un rubor cálido a sus austeras facciones. Él se la quedó mirando con una sonrisa, como si su sola presencia le produjera placer. La verdad era que aquella había sido una noche de placer. Tras su tormentosa indiscreción en el porche, él la había conducido adentro. No habían podido llegar más allá del sofá antes de que el deseo los embriagara de nuevo. Los cojines habían acabado por el suelo. Sus ropas habían quedado esparcidas por la sala. Y los dos habían acabado revolcándose por el suelo. Y allí se habían quedado. Luego, él había traído las almohadas y las sábanas de la cama, haciendo con ella un nido como si fuera una enorme águila que protege a su pareja. Ella pasó una mano por su barba incipiente. ¿Qué hora es? Sin siquiera mirar por la ventana, él contestó. Faltan 2 horas para que amanezca. Yo estoy ya bastante despierta, dijo ella mirando su pecho y luego volviendo a mirarle a los ojos. ¿Qué quieres que hagamos para pasar el rato? Acariciarte, dijo él metiendo los dedos entre el cabello de ella. Sus ojos azules se veían casi negros a la luz de la hoguera y brillaban con intensidad. Eres tan hermosa. Esbelta y con la fuerza y la pureza de un caballo de raza. Ella sonrió burlonamente, aunque no podía burlarse de aquel piropo. Porque oír aquello la hacía feliz. ¿Quieres decir que me parezco a un caballo? ¿Tú qué crees? La sonrisa desapareció de su rostro, borrada por la fuerza de aquella pregunta. Me parece que realmente me ves hermosa. Y creo que me quito el sombrero ante tu inteligente percepción. De ese modo confirmas que eres tan lista como hermosa. Colocando la palma de su mano sobre el pequeño trasero de ella, él acercó sus desnudas caderas. Contra sí. Estaba de nuevo excitado y presionaba su excitación contra ella. Aunque él no había hecho ningún movimiento para poseerla, ella se movió rodeándolo con las piernas. Creo que eres demasiado novata para tomarte de nuevo. Pero no es eso lo que deseas. Preguntó ella deslizando las manos por su pecho. Sí. Él se apoyó sobre los codos y colocó la cabeza entre las manos. Pero a pesar de mi vergonzoso comportamiento de anoche, la verdad es que sé perfectamente cómo tratar a una mujer. Ella también se apoyó en los codos. ¿Qué vergonzoso comportamiento? Poseerte de pie en el porche. ¿Y qué hay de vergonzoso en eso? Podría recordar muchas cosas que sí son. Yo también, dijo él colocando la palma de la mano sobre sus labios. Pero esas no son maneras de iniciar a una virgen, sin tener en consideración tu comodidad o tu inocencia. Él le apartó la mano de la boca. ¿Comodidad? ¿Se suponía que teníamos que estar cómodos? Nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Un hombre debe tratar con ternura a una mujer cuando es su primera vez. Ese comportamiento rudo es para amantes experimentados, no para ti. Él frunció el ceño con su acostumbrado gesto de desaprobación militar. No tan pronto. ¿Acaso te sientes culpable de algo? No me puedo creer que perdiera el control de aquella manera. Pero así fue, ¿no es cierto? Bromeando, ella le palmeó los hombros. El coronel Gregory pierde la cabeza por una mujer. No por una mujer cualquiera, dijo él palmeándole a su vez los hombros a ella con el mismo placer. Por ti. Solo por ti. A Samantha le gustaba tanto aquel hombre. Cuéntame. Tomando entre los dedos un rizo de su cabello, él se lo acercó a la boca, luego lo puso sobre uno de los pechos de ella y empezó a acariciarle con el uno de los pezones. Ya que no podemos volver a hacer el amor, háblame de tu familia. De tu infancia.
Aquellas palabras la sacaron de golpe de sus sensuales ensoñaciones. Le estaba preguntando aquello por alguna razón. Quería saber la verdad de la mujer que le había hecho abandonar sus tan apreciados principios. Pero su vida no había sido tan complicada como la de ella. Y ahora se la había quedado mirando tan intensamente que parecía que pudiera leer en el fondo de su alma. Me miras con esos enormes ojos marrones que tienes de una manera que parece que me estés acusando de algo. Pero yo solo pretendo hacer las cosas bien. ¿Quieres saber quién es de verdad la mujer con la que te acabas de acostar?, dijo ella rotundamente. Una conversación de amantes. Suele ser normal contarse cosas de sus vidas. Hablar de sus recuerdos. De sus familias, añadió ella con una pizca de hostilidad en el tono de su voz. Yo ya he elegido. Te quiero a ti. No a tu familia. Ella lo sabía. Solo le había contado unos pocos detalles de su pasado. Fragmentos de su realidad. Pero no podía hablarle de su padre y de su madre, de su pasado, y él no iba a conseguir hacerle cambiar de idea. Al menos mientras que no le presionara demasiado, le podría llegar a contar casi todo, excepto lo que había estado haciéndole a mucha gente durante muchos años. Creo que creciste en las calles de Londres, dijo él. ¿Por qué lo imaginas? ¿Por mi acento?, dijo ella hablando en argot. ¿O por qué me has visto comer con los dedos? ¿Acaso me has visto limpiarme la nariz en la manga? Él alzó las cejas, pero se la quedó mirando con una perspicacia que la asustaba. ¿Te has enfadado? No, no se había enfadado. Estaba asustada. Por primera vez en su vida deseaba desesperadamente algo que jamás había podido tener. ¿Qué le había dicho Lady Marchant? Si pillas a un marido lo suficientemente deprisa, él no tendrá tiempo de descubrir algo hasta que ya sea demasiado tarde. William admitía que no podía resistirse a ella. Si ella pudiera atraparlo, pero él podía descubrirlo todo. No debía olvidar eso. Lo amaba, pero jamás podría tenerlo. Las líneas entre sus cejas se arrugaron todavía más. Alguien debió de hacerte mucho daño. Montones de alguien, y él era el siguiente en la lista. Ella volvió a su acento limpio de clase alta que siempre solía utilizar. Pero yo les devolví el daño que me hicieron, sí señor. Si de verdad crees que el blanco es blanco y el negro es negro, y no hay grises por medio, entonces deberías saber que estoy cubierta de la cabeza a los pies de polvo negro como el carbón. Él le sonrió con una mezcla de pasión y admiración. Creo que eres la mujer más honesta que jamás he conocido. Sentándose, ella exclamó. No. Él estaba tratando de sonsacarle información. Ella estaba intentando ponerlo sobre aviso y él decía que la admiraba por eso. Pero solo porque todavía no había comprendido la profundidad de su iniquidad. Lo sé, lo sé. William la atrajo de nuevo hacia él. Serías capaz de golpearme por ser parcial en mis opiniones. Pero esta vez lo diré de manera más correcta. Eres la persona más honesta que conozco. Ella comprendió que debía contárselo. Debía contárselo todo. Pero afuera hacía frío y él le daba calor, y además acababa de vivir un día entero de alegría. Ella no podía arrebatarle aquel día de alegría. Él la abrazó de nuevo y ella no opuso resistencia, se acomodó contra su pecho, dejando que él la calentara con su cuerpo. Colocando sus brazos alrededor de los hombros de él, Samantha intentó absorberlo todo de él. La manera en que miraba, la manera en que sentía, aquel mechón de pelo que caía sobre sus cejas, sus dedos fuertes. William le acarició la nuca con el dedo pulgar. Cuéntame al menos una sola cosa sobre tus padres. Estaban casados. Un poco escueto. Sus ojos se ensombrecieron. Afuera era noche cerrada, era el momento de las confidencias. Él era su amante, el hombre en el que quería creer desesperadamente. ¿Por qué no contárselo todo? Lo peor que podía pasar era que él se alejara para siempre de ella. Querida, parece que esté sufriendo, dijo él acunándole la cabeza contra el pecho. No, perdona por haberte preguntado. Mi madre era miembro del servicio de una mansión, la hija de un pastor protestante que trabajaba como institutriz en una casa muy rica,
dijo ella de golpe. Ella podía oír el aire que entraba y salía en los pulmones de William y sentir el calor de su piel a través de la mejilla. De manera que tú estás siguiendo la tradición de tu madre, dijo él. Espero que no. O quizá así era. ¿Qué podría pasar a partir de mañana? Mi padre y mi madre se encontraron en el parque, durante el mediodía de fiesta de ella. Ella tenía una pequeña herencia de su abuela, de manera que él la enamoró y, contra los deseos del padre de mi madre, ella se casó con él. Y a partir de ese momento ella empezó a descender a los infiernos. Perdió su posición, por supuesto. La familia dejó de dirigirle la palabra. Y mi padre demostró enseguida ser un tipo de muy mal corazón. Primero se gastó el dinero de mi madre y luego la puso a trabajar, pero no en el tipo de trabajo que había hecho antes, sino cosiendo hasta que le dolían los ojos. Mendigando, sí, ella empezó a mendigar. Se paraba en las esquinas de las calles, con la mano extendida, viendo cómo sus antiguos jefes pasaban por delante mirándola con desprecio, siendo ridiculizada por sus antiguos compañeros de trabajo, quienes le ofrecían dinero a cambio de sus servicios. Samantha escondió la cabeza en el pecho de William. Mi padre solía pelearse con la gente por eso. Gracias a Dios, dijo él con un tono de voz aliviado, complacido porque al menos aquel padre hubiera mostrado tener una pizca de caballerosidad. Pero ella aplastó su esperanza. Él no la quería, pero tampoco podía permitir que fuera de ningún otro hombre. ¿Por qué había empezado con aquella confesión? Ahora se sentía perdida, recorriendo con la memoria aquellas noches que no parecían tener fin y aquellos días en los que el hambre le devoraba el estómago. Mi madre me trajo al mundo en las peores circunstancias, mientras mi padre estaba fuera de casa, cortejando ya a otra dama. Le gustaba tomarles el pelo, ya ves. Conquistarlas para luego hacerlas bajar a su nivel. A veces aquellas damas tenían dinero, y así nos llegaba a nosotros algo de dinero, no mucho, pero lo suficiente para comprar comida y carbón. ¿Pasaste frío y hambre?, dijo William acariciándole el cabello. Sí, sí señor, y eso que mi madre me daba a mí casi todo lo que teníamos para comer. Los recuerdos de culpabilidad se clavaban en ella mientras iba y venía de su acento barriobajero a su nuevo acento de clase alta. Sabía que eso no estaba bien, pero yo me sentaba al lado del fuego y me comía su comida. ¿Qué edad tenías? Las manos de él se pasearon por su espalda, arriba y abajo, ofreciéndole consuelo, pero sus músculos estaban tensos. Ella murió cuando yo tenía 7 años. ¿7? ¿Tenías 7 años cuando tu madre murió? Seguro que hiciste feliz a tu madre sobreviviendo. William la abrazó de una manera tierna y desesperada. Querida mía, tú no tienes hijos. Pero te diré la verdad, una vez que has traído al mundo a un niño, eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de que éste siga con vida, incluso pasar hambre y frío. Samantha estuvo a punto de reírse de su comentario, pero aquello no habría sido muy amable. Eres un ingenuo. Mi padre no tenía tales sentimientos paternales, ni mucho menos mis abuelos. Mi madre les dijo que tenían una nieta. Les pidió que se hicieran cargo de mí. Ella, que era incapaz de pedir nada, los dedos de Samantha se clavaron en los hombros de William. Pero ellos se negaron. Le dijeron que se merecía la suerte que le había tocado, igual que yo me merecía la mía. Deberías compadecerte de ellos por tener un alma tan poco generosa. O bien odiarlos por haberme dado la espalda. Aunque no los odiaba. Cuando murió mi madre, mi padre les mandó una carta. Él no me quería, y supongo que pensó que podría sacar algún beneficio de mí. Ella sacudió la cabeza. ¿Por qué seguía hablando? Nunca le había contado a nadie esas cosas. Era humillante ser tan pobre y tan poco querida, especialmente por aquellos que deberían haberse cuidado de ella. ¿Por qué no podía quedarse callada? ¿Cómo conseguiste sobrevivir? Eras una niña de 7 años que no tenía a nadie que se cuidara de ella. Cantaba en las calles. Pedía limosna. Barría las calles. Hacía lo que puedes ver que hacen muchos niños cada día en las calles de Londres. Él no dijo nada. Ahora debía merecerse su confianza.
Ella le había contado todos sus secretos, bueno, casi todos, y empezaba a darse cuenta al fin del tipo de mujer que tenía a su lado. Ella se moría de miedo con solo pensar en enfrentarse a él, pero no podía esconderse durante toda la vida y, al final, alzó la cara y se lo quedó mirando a los ojos. Él se la quedó mirando a su vez con, bueno, con algo que parecía afecto. Casi admiración. Eres una mujer extraordinaria, dijo él tomándole la cara entre las manos y besándola. Con un suspiro, ella se relajó y se apoyó de nuevo contra él. Lo besó, con unos besos profundos que solo había compartido con él. Se dio a él completamente, y sintió que brotaba y crecía en ella un espíritu que hubiera jurado que era estéril. Pero era peligroso creer que, porque él había aceptado todo el horror de su vida pasada, llegaría a aceptarla por completo. Pero no podía evitar pensar en ello. Quizá por fin había encontrado un hogar. Alzando la frente hacia él, ella se lo quedó mirando fijamente. Ya te he contado todos mis secretos. Cuéntame ahora los tuyos. Ella no sabía qué era lo que estaba esperando oír, pero nada podría haberle hecho pensar en la verdad. ¿Mis secretos? Yo solo tengo un secreto. Me dedico a perseguir espías. ¿Qué? Preguntó ella abriendo los ojos como platos. ¿Ves cuánto confío en ti? Sus ojos azules la miraron con arrobo. Y sonrió como si se sintiera orgulloso de lo que acababa de decir. Te juro que es la verdad. Persigo espías. ¡Qué tonta había sido! Por supuesto, aquella noche en el camino. Ella se apretó a él. Pero eso es peligroso. ¿Más que detener bandidos? Bromeó él. Sí, eso creo, contestó ella con seriedad. Los bandidos suelen ser personas que no tienen otra forma de ganarse la vida. Eres demasiado amable con personas que no merecen tanta amabilidad, dijo él poniéndose serio. Él no tenía ni idea de lo que hablaba, pero ella se estaba preocupando por él. Por su seguridad. Los espías son gente sin escrúpulos. No son personas que pretendan solo robarte. En realidad sí lo son. Nos roban nuestras vidas, el honor, la tierra, a nuestros militares que han servido a la patria dando lo mejor de sí mismos, a nuestros hijos, a nuestras viudas. La situación se hacía cada vez más escabrosa. Samantha se sentía como si estuviera en medio de un lago helado, rodeada por todas partes de una fina capa de hielo y sin saber hacia dónde moverse. Creía que tu mujer había muerto a manos de unos bandidos. Aquellos bandidos confesaron antes de que los colgaran. Les habían pagado los rusos para que esperaran hasta que Mary saliera de nuestra casa y luego se lanzaran sobre ella. En mi celo por limpiar el país de la influencia rusa, yo había llegado a convertirme en un problema tan grande que hicieron lo posible por eliminarme. Cielos. De modo que abandoné la India llevándome a mis hijas y decidí seguir a los traidores hasta sus lugares de procedencia. Y eso he hecho. He conseguido atraer a esta fiesta a una pareja de los más grandes traidores de Inglaterra. Por debajo de la apariencia, aquella fiesta era algo más que un ritual de apareamiento entre él y Lady Marchant. Era una trampa para... ¿Quién? Eres tan honesta y tan franca que tengo miedo de que, si te lo cuento, no puedas ser capaz de no demostrarles tu desdén. Recordó las veces que la habían pillado con la mano metida en un bolsillo ajeno, y cómo había sonreído y había conseguido hacerse pasar por inocente. Las veces que había conseguido salvarse de un arresto imitando el acento de la clase alta con un tono de completa indignación. Solo soy franca contigo, William. Pero puedo actuar como la mejor de las farsantes. Lord y Lady Featherstone Ball. William esperó a ver su reacción de asombro. Pero ella estaba pensando. Recordando al viejo huesudo con sus pavoneos y sus coqueteos. Recordando a la absorta anciana, que observaba su proceder con los ojos entornados con intensidad. No él, ella. ¿Cómo lo has sabido? Preguntó William mientras asentía con la cabeza. Sé reconocer los síntomas. Ella está escondiendo algo. Sí, ella esconde algo. Ha robado un mapa.
Teresa los oyó hablando de eso y ahora ya tenemos más información del hombre al que se lo robaron. Es de vital importancia que lo recuperemos, pero lo que realmente pretendemos es darle el cambiazo y dejarle en su lugar un mapa con el que confundir al enemigo. Las manos de William se apretaron a los hombros de ella. Si podemos conseguirlo, lograremos salvar muchísimas vidas inglesas. Ella sintió que le faltaba el aire. Un dolor se le clavaba en el pecho como un puñal. Necesitarías un carterista, dijo ella en un ronco susurro. Sí. ¿Sabes dónde podría encontrar uno? Dijo él riendo, pero enseguida se volvió a poner serio. Supongo que tú podrías conocer a alguno. Debiste de conocer a muchos ladrones en las calles de Londres. Sí. Frotándose la barbilla, William se quedó mirándola fijamente. Pero ningún ladronzuelo vulgar podría hacerse pasar por una persona elegante. Supongo que lo deberíamos introducir en la fiesta como criado. Pero no podría llegar hasta aquí a tiempo. Él se dio cuenta de que Samantha parecía haberse quedado afligida y la abrazó con más fuerza. No te preocupes, mi amor. De alguna manera encontraremos la forma de hacerlo. No es un problema del que tengas que preocuparte tú. Él empezó a quedarse dormido, dejando a Samantha en vela, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la luz exterior que empezaba a invadir el interior de la sala. William se despertó a primera hora de la mañana, cuando afuera todavía había una pálida niebla gris. Dentro de la casa, el fuego ardía alegremente, calentando la habitación y su espalda desnuda. Pero Samantha no estaba en la cama. Él se quedó tumbado, con los ojos cerrados, inhalando el perfume de ella sobre la almohada, degustando el cansancio que se siente tras el éxtasis y esperando a que ella volviera al lecho para poder hablar sobre el resto de sus vidas. Cómo iban a pasar el tiempo juntos. Hablarían de viajes y, quizá, de niños. Oyó el sonido del roce de unas enaguas almidonadas. Abrió los ojos de golpe y descubrió a Samantha ante él, con un modesto vestido gris pálido, sentada a la mesa. Ella le estaba mirando con una expresión fría y expectante que no se parecía en nada a la expresión de enamoramiento que había puesto él al verla. ¿Pero acaso ella se sentía avergonzada? O puede que temiera que él la fuese a abandonar al igual que su padre había hecho con su madre. Oh, sí. Con lo que le había contado, ella había dejado entrever todas las incertidumbres que seguramente sentía en su sociedad. Él tenía el deber de confortarla. Sonriéndole, William palmeó el colchón. Vuelve aquí, querida. Deja que te muestre de qué manera debe abandonar un amante el hecho de matrimonio. La fría expresión de ella desapareció de su cara para ser reemplazada por una mirada de sorpresa y, por un segundo, de un dolor crudo que a él lo dejó desconcertado. ¿Matrimonio? Dijo ella. No creo que nadie haya hablado aquí de matrimonio. Su incredulidad lo dejó a él sin palabras el tiempo suficiente para poder observarla de arriba a abajo. Tenía las manos con los puños apretados descansando sobre el regazo, con los pulgares agarrados entre los dedos. Respiraba de una manera rápida y entrecortada. En algún momento, en medio de la noche, parecía haber vuelto a caer en el torbellino de los miedos y las dudas. ¿De él? ¿De sus intenciones? Pero si aquello era lo que le pasaba, lo normal habría sido que su referencia al matrimonio le hubiera devuelto la calma. Poco a poco, sin apartar la vista de ella, William salió de debajo de las sábanas. Ella lo miró sin una pizca de deseo o de interés. Él recogió sus ropas y se las puso, mientras trataba de entender qué era lo que estaba pasando. ¿Le había hecho daño de alguna manera? Sí, lo había hecho, pero también la había compensado. ¿La había asustado? Nada podía asustar a Samantha. Cuando la noche anterior le había hablado de Lady Featherstone, ella se había enfadado. ¿Acaso estaba preocupada por el hecho de que él pudiera arriesgar su vida y dejarla sola? Pero de ser así, ¿por qué se había alejado de él de aquella manera? Dime qué te pasa. Ella apartó la vista de él mirando por la ventana, y sus labios empezaron a temblar antes de que los presionara con fuerza. Ven conmigo a la mansión, le pidió él. Tenía que intentar hacerla hablar, y sabía que no debía dejarla sola.
Tengo que vestirme con algo que no sean las ropas arrugadas de anoche, prepararme para el día y hablar con Duncan. Al final, ella volvió a mirarle y el vacío que él vio en sus ojos le mostró un alma árida y desolada. Antes tengo que contarte algo.